Sermón del Acueducto San Bernardo. Cuando el cielo goza ya de la presencia de la Virgen fecunda, la tierra venera su memoria. Allí se halla la posesión de todo bien, aquí el recuerdo, allí la saciedad, aquí una tenue memoria. Allí se halla la posesión de todo bien, aquí el recuerdo, allí la saciedad, aquí una tenue prueba de las primicias, allí la realidad, aquí el nombre. Señor, dice el salmista, tu nombre permanece para siempre, y tu memoria pasará de generación en generación. Esta generación y generación no es de ángeles, a la verdad, sino de hombres. ¿Queréis saber cómo su nombre y su memoria está en nosotros y su presencia en las alturas? Oíd al Salvador cuando dice, habéis de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fiel oración, cuyos principios nos avisan de la divina adopción y de la terrena peregrinación, a fin de que, sabiendo que mientras no estamos en el cielo vivimos alejados del Señor y fuera de nuestra patria, gimamos dentro de nosotros mismos aguardando la adopción de tus hijos, o sea, la presencia del Padre. Por tanto, expresamente habla de Cristo el profeta cuando dice, cuál espíritu que anda delante de nosotros es Cristo nuestro Señor, bajo de su sombra viviremos entre las gentes, porque entre las celestiales bienaventuranzas no se vive en la sombra, sino más bien en el esplendor. En los esplendores de los santos, dice, de mi seno te engendré antes del lucero. Pero esto, sin duda, el Padre. Mas la madre no le engendró al mismo en el esplendor, sino en la sombra, pero no en otra sombra que con la que el Altísimo la cubrió. Justamente por eso canta la Iglesia, no aquella Iglesia de los santos, que está en las alturas y en el esplendor, sino la que peregrina todavía en la tierra, a la sombra de aquel que había deseado me senté, y su fruto es dulce al paladar mío. Había pedido que se le mostrase la luz del mediodía, en donde el esposo apacienta su rebaño, pero fue contrariada en su deseo, y en lugar de la plenitud de la luz recibió la sombra, en lugar de la saciedad, el gusto. Finalmente, no dice, a la sombra que yo había deseado, sino, a la sombra de aquel a quien yo había deseado me senté, pues no había deseado la sombra, sino el resplandor del mediodía, la luz llena de quien es luz llena. Y su fruto, añade, dulce a mi paladar. ¿Hasta cuándo me has de negar tu compasión, sin permitirme el respirar y tragar siquiera mi saliva? Cuando llegará el día en que se cumpla esta sentencia, gustad y ved cuán suave es el Señor. Sin duda es suave al gusto y dulce al paladar, por lo cual se comprende perfectamente que, en vista de ello, prorrumpiera la esposa en voces de acción de gracias y de alabanza. Pero cuando se dirá, comed, amigos, y bebed y embriagaros, amadísimos. Los justos, dice el profeta, coman en convite, pero delante de Dios, no en la sombra. Y de sí mismo dice, seré saciado cuando aparezca tu gloria. También el Señor dice a los apóstoles, vosotros sois los que permanecisteis conmigo en mis tentaciones y yo dispongo para vosotros, así como mi Padre le dispuso para mí el reino, para que comáis y bebáis sobre mi mesa. ¿En dónde? En mi reino, dice. Dichoso aquel que coma el pan en el reino de Dios. Sea, pues, tu nombre santificado, por el cual de algún modo ahora estás, Señor, en nosotros, habitando por la fe en nuestros corazones, puesto que ya ha sido invocado sobre nosotros tu nombre. Vénganos tu reino. Venga, ciertamente, lo que es perfecto y sea acabado lo que es en parte. Tenéis, dice el apóstol, por fruto de vuestras obras la santificación, pero será su fin la vida eterna. La vida eterna es fuente indeficiente que riega toda la superficie del paraíso. No solo la riega, sino que la embriaga, como fuente de los huertos, pozo de aguas vivas que corren con ímpetu desde el Líbano, y el ímpetu del río alegra la ciudad de Dios. Pero ¿quién es la fuente de la vida, sino Cristo Señor? Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces también apareceréis vosotros con él en la gloria. A la verdad, la misma plenitud se anonadó a sí misma para hacerse para nosotros justicia, santificación y remisión, no apareciendo todavía vida o gloria o bienaventuranza. Corrió la fuente hasta nosotros y se difundieron las aguas en las plazas, aunque no beba el ajeno de ellas. Descendió por un acueducto aquella vena celestial, no ofreciendo, con todo ello, la copia de una fuente, sino infundiendo en nuestros áridos corazones las gotas de la gracia, a unos, ciertamente, más, a otros, menos. El acueducto, sin duda, lleno está para que los demás reciban de la plenitud, pero no la misma plenitud. Ya habéis advertido, si no me engaño, quién quiero decir que es este acueducto que, la plenitud de la misma fuente del corazón del Padre, nos la franqueó a nosotros, sino del modo que es en sí misma, a lo menos según podíamos nosotros participar de ella. Sabéis, pues, a quien se dijo, Dios te salve, llena de gracia. Mas acaso no causa admiración que se pudiese formar tal y tan grande acueducto, cuya cumbre, al modo de aquella escala que vio el patriarca Jacob, tocase los cielos, o más bien, lo sobrepasase y pudiese llegar a aquella vivísima fuente de las aguas que están sobre los cielos. Se admiraba también Salomón y, al modo del que desespera, decía, ¿quién hallará una mujer fuerte? En verdad, por eso faltaron durante tanto tiempo al género humano las corrientes de la gracia, porque todavía no estaba interpuesto este deseable acueducto del que hablamos ahora. Ni nos admiraremos de que fuese aguardado largo tiempo, si recordamos cuántos años trabajó Noé, varón justo, en la fábrica del arca, en la cual solo unas pocas almas, esto es, 8, se salvaron, y esto para un tiempo bastante corto.
Pero ¿cómo llegó este nuestro acueducto a aquella fuente tan sublime? ¿Cómo? Con la vehemencia del deseo, con el fervor de la devoción y con la pureza de la oración, según está escrito, la oración del justo penetra los cielos. Verdaderamente, ¿quién será justo, si no lo es María, de quien nació para nosotros el sol de justicia? ¿Y cómo hubiera podido llegar hasta tocar aquella majestad inaccesible, sino llamando, pidiendo y buscando? Sí, halló lo que buscaba aquella a quien se dijo, has hallado gracia a los ojos de Dios. ¿Qué? Está llena de gracia y todavía haya más gracia. Digna es, por cierto, de hallar lo que busca, pues no la satisface la propia plenitud, ni está contenta aún con el bien que posee, sino que, así como está escrito, el que de mí bebe, tendrá sed todavía, pide el poder rebosar para la salvación del universo. El Espíritu Santo, le dice el ángel, descenderá sobre ti, y en tanta copia, en tanta plenitud difundirá en ti aquel bálsamo precioso, que se derramará copiosamente por todas partes. Así es, ya lo sentimos, ya se alegran nuestros rostros en el óleo. Mas esto, ciertamente, no es en vano, y si el aceite se derrama, no por eso perece. Por esto, sin duda, también las vírgenes, esto es, las almas todavía párvulas, aman al esposo y no poco. Y no solo recibió la barba aquel ungüento que descendía de la cabeza, sino que también las mismas fimbrias del vestido le recibieron. Mira, hombre, el consejo de Dios, reconoce el consejo de la sabiduría, el consejo de la piedad. Habiendo de regar toda la era con el rocío celestial, humedeció primero todo el vellocino, habiendo de redimir todo el linaje humano, puso todo el precio en María. ¿Con qué fin hizo esto? Quizá para que Eva fuese disculpada por la hija y cesase la queja del hombre contra la mujer para siempre. No digas ya jamás, Adán, la mujer que me diste me ofreció del árbol prohibido, di más bien, la mujer que me diste me ha dado a comer del fruto bendito. Consejo piadosísimo, sin duda, pero ¿no es esto todo acaso? Hay otro todavía oculto. Verdad es lo que se ha dicho, pero aún es poco, si no me engaño, a vuestros deseos. Dulzura de leches, se sacará, acaso, si con más fuerza apretamos la crasitud de la manteca. Contemplad, pues, más altamente con cuánto afecto de devoción quiso fuese honrada María por nosotros aquel Señor que puso en ella toda la plenitud para que, consiguientemente, si en nosotros hay algo de esperanza, algo de gracia, algo de salud, conozcamos que redunda de aquella que subió rebosando en delicias. Huerto es, en verdad, de delicias que no solamente inspiró viniendo, sino que agitó dulcemente con sus soberanos soplos aquel austro divino, sobrevienen en ella, para que por todas partes fluyan y se difundan sus aromas, sus dones, sus gracias. Si se quita este cuerpo solar que ilumina al mundo, ¿cómo podría haber día? Quita a María, esta estrella del mar sin duda grande y espacioso, y que quedará, sino oscuridad, que todo lo ofusque, sombra de muerte y densísimas tinieblas. En lo íntimo, pues, de nuestra alma, con todos los afectos de nuestro corazón y con todos los sentimientos y deseos de nuestra voluntad, veneremos a María, porque esta es la voluntad de aquel Señor que quiso que todo lo recibiéramos por María. Esta es, repito, su voluntad, pero para bien nuestro. Puesto que, mirando en todo y por todo al bien de los miserables, consuela nuestro temor, excita nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, disipa nuestra desconfianza y anima nuestra pusilanimidad. Recelabas acercarte al Padre, y aterrado con solo oír su voz. Huías a esconderte entre las hojas. Él te dio a Jesús por mediador. ¿Qué no conseguirá tal hijo de padre tal? Será oído sin duda por su respeto, pues el Padre ama al Hijo. Mas recelas acaso llegarte también a Él. Hermano tuyo es, tu carne es, tentado en todas las cosas sin pecado para hacerse misericordioso. Este hermano te lo dio María. Pero, por ventura, en él también miras con temblor su majestad divina, porque, aunque se hizo hombre, con todo eso permaneció Dios. ¿Quieres tener un abogado igualmente para con él? Pues recurre a María. Porque se halla la humanidad pura en María, no solo pura de toda contaminación, sino pura de toda mezcla de otra naturaleza. No me cabe la menor duda, será ella oída también por tu respeto. Oirá sin duda el Hijo a la Madre, y oirá el Padre al Hijo. Hijos amados, esta es la escala de los pecadores, esta es mi mayor confianza, esta es toda la razón de mi esperanza. Pues qué. ¿Podrá acaso el Hijo repeler, o padecer repulsa? ¿Podrá el Hijo no ser atendido por su Padre o rechazar los ruegos de su Madre? No, no, 1000 veces no. Hallaste, dice el ángel, gracia a los ojos de Dios. Dichosamente. Siempre ella encontrará la gracia, y solo la gracia es lo que necesitamos. La prudente Virgen no buscaba sabiduría, como Salomón, ni riquezas, ni honores, ni poder, sino gracia. Verdaderamente, solo por la gracia nos salvamos. ¿Para qué deseamos nosotros, hermanos, otras cosas? Busquemos la gracia, y busquémosla por María, porque ella encuentra lo que busca y no puede verse frustrada. Busquemos la gracia, pero la gracia en Dios, pues en los hombres la gracia es falaz. Busquen otros el mérito, nosotros procuremos cuidadosamente hallar la gracia. Pues qué. Por ventura, no es gracia el estar aquí. Verdaderamente misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros, tal vez,
perjuros, nosotros, adúlteros, nosotros, homicidas, nosotros, ladrones, la basura, sin duda, del mundo. Consultad vuestras conciencias, hermanos, y ved que donde abundó el delito sobreabundó también la gracia. María no alega el mérito, sino que busca la gracia. Verdaderamente, en tanto grado confía en la gracia y no presume de sí altamente, que recela de la misma salutación del ángel. María, pensaba que salutación sería esta. Sin duda, se reputaba indigna de la salutación del ángel. ¿Y acaso meditaba dentro de sí misma, de dónde a mí esto, que el ángel de mi Señor venga a mí? No temas, María, no te admires de que venga el ángel, que después de él viene otro mayor que él. No te admires del ángel del Señor, el Señor del ángel está contigo. Es mucho que veas a un ángel viviendo tuya angélicamente. Es mucho que visite el ángel a una compañera de su vida. Es mucho que salude a la ciudadana de los santos y familiar del Señor. Angélica vida es, ciertamente, la virginidad, pues los que no se casan ni son casados serán corno los ángeles de Dios. ¿No veis cómo también de este modo nuestro acueducto sube a la fuente, ni ya con sola la oración penetra los cielos, sino igualmente con la incorrupción, la cual nos une con Dios, como dice el sabio? Era la Virgen Santa en el cuerpo y en el espíritu, y podía decir con exclusividad, nuestro trato es en el cielo. Santa era, repito, en el cuerpo y en el espíritu, para que nada dudes acerca de este acueducto. Sublime es en gran manera, pero no menos permanece enterisirno. Huerto cerrado es, fuente sellada, templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo. No era virgen fatua, pues no solo tenía su lámpara llena de aceite, sino que guardaba en su vasija la plenitud de él. En su corazón había dispuesto los grados para subir hasta el lugar santo por medio de la asidua oración y una vida santísima, y así vemos que subió a las montañas de Judea con mucha prisa, saludó a Isabel y permaneció en su asistencia como 3 meses, de suerte que ya entonces podía decir la Madre de Dios a la Madre de Juan lo que mucho tiempo después dijo el Hijo de Dios al Hijo de Isabel: déjame hacer ahora, que así es como conviene que cumplamos nosotros toda justicia. Puede afirmarse con toda verdad que esta Virgen al subir a las montañas de Judea se elevó más que los más altos montes de Dios, lo cual constituye el tercer ascenso de la Virgen, a fin de que se cumpliera en ella aquello de que con dificultad se rompe la cuerda 3 veces doblada. Hervía, pues, la caridad en buscar la gracia, resplandecía en el cuerpo la virginidad y sobresalía la humildad en el obsequio. Pues si todo aquel que se humilla será ensalzado, qué cosa más sublime que esta humildad. Se admiraba Isabel de su venida, y decía: ¿de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Pero mucho más debiera haberse admirado de que María se anticipara a lo que más tarde debía decir su hijo: no vine a ser servido, sino a servir. Con razón, por tanto, aquel cantor divino, llevado de su admiración profética, decía de ella: ¿quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible como un ejército formado en batalla? Sube ciertamente sobre el linaje humano, sube hasta los ángeles, pero a estos también los sobrepuja y se eleva sobre toda criatura celestial. Sin duda que sobre los mismos ángeles es forzoso que vaya a recibir aquella agua viva que ha de difundir sobre los hombres. ¿Cómo, dice, se hará esto, porque yo no conozco varón? Verdaderamente santa en el cuerpo y en el espíritu, teniendo no solo la integridad de la virginidad, sino el propósito firme de conservarla incólume. Mas respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo sobrevendrá en ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Como si dijera: no me preguntes a mí esto, porque es cosa superior a mi comprensión y no podría declarártelo. El Espíritu Santo, no el espíritu angélico, sobrevendrá en ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, no yo. No te pares ni siquiera entre los ángeles, Virgen Santa, mucho más sublime está lo que la tierra sedienta espera que se le dé a beber por ministerio tuyo. Un poco que les pases a ellos hallarás a quien ama tu alma. Un poco, repito, no porque tu amado no sea superior a ellos incomparablemente, sino porque nada encontrarás que medie entre él y ellos. Pasa, pues, las virtudes y las dominaciones, los querubines y los serafines, hasta que llegues a aquel de quien alternativamente están clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Pues el fruto santo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Fuentes de la sabiduría, el Verbo del Padre en las alturas. Pero este Verbo por medio de ti se hará carne, para que aquel que dice: yo estoy en el Padre y el Padre en mí, diga igualmente: porque yo procedí de Dios y he venido de parte de Dios. En el principio, dice San Juan, era el Verbo. Ya brota la fuente, pero por ahora solo en sí misma. Añade luego: y el Verbo estaba en Dios, habitando una luz inaccesible, y decía el Señor desde el principio: yo medito pensamientos de paz y de aflicción. Pero en ti, Señor, está tu pensamiento, y lo que piensas lo ignoramos nosotros. Porque ¿quién pudo jamás conocer los designios del Señor o quién fue su consejero? Descendió, pues, el pensamiento de la paz a la obra de la paz, el Verbo se hizo carne y habita ya entre nosotros. Habita por la fe en nuestros corazones, habita en nuestra memoria, habita en nuestro pensamiento y desciende hasta la misma imaginación. ¿Por qué idea se formaría antes el hombre de Dios? No se le representaba en su corazón bajo la forma de un ídolo. Incomprensible era e inaccesible, invisible y superior a toda humana inteligencia. Mas ahora quiso ser comprendido, quiso ser visto, quiso que pudiésemos pensar en él.
¿De qué modo?, me preguntas. Echado en el pesebre, reposando en el virginal regazo, predicando en el monte, pernoctando en la oración, o bien pendiente de la cruz, poniéndose pálido en la muerte, libre entre los muertos y mandando en el infierno, o también resucitando al tercer día y mostrando a los apóstoles las hendiduras de los clavos, insignias de su victoria, últimamente subiendo a lo más alto de los cielos a vista de los mismos apóstoles. ¿Qué cosa de estas no se piensa verdadera, piadosa y santamente? Cualquiera de estas cosas que yo piense, pienso en mi Dios y en todas estas cosas. Él es mi Dios. El meditar, pues, estos misterios lo llamé sabiduría, y juzgué por prudencia el refrescar incesantemente la memoria de la suavidad de estos dulces frutos, que produjo copiosamente la vara sacerdotal que María fue a coger en las alturas para difundirlos con la mayor abundancia en nosotros. La recibió, sin duda, en las alturas y sobre los ángeles, puesto que recibió al Verbo del mismo corazón del Padre, según está escrito, el día anuncia al día la palabra. Verdaderamente es día el Padre, pues es día del día la salud de Dios. ¿Acaso no es también día María? Y esclarecido. Resplandeciente día es, sin duda, la que procedió como la aurora resurgente, hermosa como la luna, escogida como el sol. Contempla, pues, cómo se elevó hasta los ángeles por la plenitud de la gracia y por encima de los ángeles al descender sobre ella el Espíritu Santo. Hay en los ángeles caridad, hay pureza, hay humildad. ¿Cuál de estas cosas no resplandeció en María? Pero de esto ya os hemos hablado antes del modo que hemos podido, prosigamos viendo su excelencia singular. ¿A cuál de los ángeles se le dijo alguna vez, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra? Y por eso el fruto santo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. La verdad nació de la tierra, no de la criatura angélica, puesto que no tomó la naturaleza de los ángeles para salvarlos, sino que tomó la semilla de Abraham. Para redimir a sus hijos. Cosa excelsa es para el ángel el ser ministro del Señor, pero otra cosa más sublime mereció María, que fue la de ser madre del Señor. Así la fecundidad de la Virgen es una gloria sobreeminente, y por este privilegio único fue sublimada sobre todos los ángeles, tanto más cuanto supera el nombre de Madre de Dios al de simples ministros suyos. A ella la encontró la gracia, llena de gracia, para que, fervorosa en la caridad, en la virginidad íntegra en la humildad devota concibiese sin conocer varón y diera a luz igualmente sin dolor ni menoscabo de su virginidad. Más aún, el fruto que nació de ella se llama santo y es hijo de Dios. En lo demás, hermanos, debemos procurar con el mayor cuidado que la palabra que salió de la boca del Padre para nosotros por medio de la Virgen, no se vuelva vacía, sino que por mediación de Nuestra Señora volvamos gracia por gracia. Mientras suspiramos por la presencia, fomentemos con toda nuestra atención su memoria, y así sean restituidas a su origen las corrientes de la gracia para que fluyan después más copiosamente. De otra suerte, si no vuelven a la fuente se secarán, y siendo infieles en lo poco no merecemos recibir lo que es máximo. Poco es ciertamente la memoria en comparación de la presencia, poco en comparación de lo que deseamos, pero grande cosa es respecto de lo que merecemos, inferior es respecto del deseo, pero muy superior al mérito. Sabiamente, por tanto, la esposa, aun por esto poco, se congratula a sí misma en gran manera, puesto que habiendo dicho, muéstrame dónde tienes los pastos, donde ripousas al llegar el mediodía, aunque recibió muy poco en comparación de lo que había pedido, pues en vez del pasto de mediodía solo gustó el sacrificio de la tarde, sin embargo de ningún modo se lamenta de ello, como suele suceder, ni se contrista, sino que da gracias al amado y en todo se muestra más devota. Sabe muy bien que si es fiel en la sombra de la memoria, obtendrá sin duda la luz de la presencia. Así, los que hacéis memoria del Señor, no guardéis silencio, no permanezcáis mudos, aunque, ciertamente, los que tienen presente al Señor no necesitan de exhortación, y aquellas palabras del profeta, alaba, Jerusalén, al Señor, alaba a tu Dios, Sión, más bien son de congratulación que de amonestación, pero por los que caminan aún en la fe necesitan de amonestación para que no callen y no respondan al Señor con el silencio, porque Él hace oír su voz y habla palabras de paz para su pueblo y para sus santos y para todos aquellos que se vuelven a Él de corazón. Por esto se dice en el Salmo, con el santo, serás santo, y con el varón inocente, inocente, y oirá al que le oye y hablará al que le habla. De otra suerte le habrás dado silencio, si tú callas. Pero si tú callas, ¿qué? La alabanza. No calléis, dice, y no le deis silencio hasta que establezca y ponga Jerusalén alabanza en la tierra. La alabanza de Jerusalén es gustosa y hermosa, a no ser que acaso juzguemos que los ciudadanos de Jerusalén se deleitan con las alabanzas mutuas y que se engañan recíprocamente con la vanidad. Hágase tu voluntad, oh Padre, así en la tierra como en el cielo, para que las alabanzas que resuenan en Jerusalén resuenen también en la tierra. Pero ¿qué sucede ahora? El ángel no busca gloria de otro ángel en Jerusalén, mas el hombre desea ser alabado por hombre en la tierra. Execrable perversidad, pero solo propia de aquellos que tienen ignorancia de Dios, que viven olvidados del Señor Dios suyo. En cuanto a vosotros, que os acordáis del Señor, no ceséis de publicar sus alabanzas hasta que resuenen cumplidamente en toda la tierra. Hay un silencio irreprensible, más aún, loable, como también hay palabras que no son buenas. De otra suerte no diría el profeta que era bueno aguardar en silencio la salud que viene de Dios. Bueno es que la jactancia guarde silencio, bueno es que la blasfemia se calle, bueno es que enmudezca la murmuración y la detracción. Acontece que alguno,
exasperado por la magnitud del trabajo y peso del día, murmura en su corazón y juzga temerariamente a los que velan por su alma, como que han de dar cuenta de ella. Esta murmuración equivale a un grito clamoroso que procede de un corazón endurecido y que le impide oír la voz de Dios. Otros, por la pusilanimidad de su espíritu, desmayan en la esperanza, y esta viene a ser como una horrible blasfemia, que ni en este siglo ni en el futuro se perdona. Otros, en fin, aspiran a cosas grandes y muy superiores a su capacidad, diciendo, nuestra mano es robusta. Creyéndose algo cuando en realidad no son nada. ¿Qué le hablará a aquel señor que no habla sitio de paz? Ese tal dice, rico soy y de nadie necesito, mientras que el que es la verdad clama, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis aquí vuestra consolación. Y en otra parte añade, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Calle, pues, en nosotros la lengua maldiciente, la lengua blasfema, la lengua orgullosa y altanera, porque es bueno aguardar en este triplicado silencio la salud que viene de Dios, a fin de que así podamos decir, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Semejantes voces no se dirigen a él, sino contra él, según aquello que decía Moisés a los murmuradores, no es contra mí vuestra murmuración, sino contra el Señor. Mas de tal suerte has de callar en estas tres cosas, que no enmudezcas del todo, guardando con Dios absoluto silencio. Háblale contra la jactancia por la confesión, para que alcances perdón de lo pasado. Háblale contra la murmuración con la acción de gracias, para que te conceda más abundante gracia en la presente vida. Háblale contra la desconfianza en la oración, para que consigas también la gloria en lo futuro. Confiesa, repito, lo pasado, y da gracias por lo presente, y en adelante ora con más cuidado por lo futuro, a fin de que él a su vez no calle en la remisión, ni en la donación de sus gracias ni en sus promesas. No calles, repito, no guardes silencio en su presencia. Háblale para que también él te hable y pueda decirte, mi amado es para mí y yo para él. Voz agradable es esta, dulce palabra. Sin duda no es esta voz de murmuración, sino de tórtola. No me digas, cómo hemos de cantar los cánticos del Señor en tierra extraña, porque no debe reputarse tierra extraña aquella de la cual dice el esposo, la voz de la tórtola se ha oído ya en nuestra tierra. Había, pues, oído el que decía, tomad las zorras pequeñas, y por eso acaso prorrumpió en voces de gozo, diciendo, mi amado es para mí y yo para él. Sin duda voz de tórtola que con una castidad singular persevera para su consorte, así vivo como muerto, para que ni la muerte ni la vida la separen de la claridad de Cristo. Mira, pues, si hubo algo que pudiese apartar al amado de la amada, cuando ves que persevera unido a ella aún pecando y estando apartada de él. Porfiaban envueltas entre sí las nubes en ofuscar los rayos para que nuestras iniquidades nos apartasen de Dios. Pero desplegó su fervor el sol y lo disipó todo. De otra suerte, cuando hubieras tú vuelto a él, si él no hubiera perseverado para ti, si él no hubiera clamado, vuélvete, vuélvete, Sunamitis, vuélvete, vuélvete para que te miremos. Sé, pues, tú también no menos perseverante, de modo que por ningún castigo, ni por ningún trabajo te apartes. Lucha con el ángel, como Jacob, para que no seas vencido, porque el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y solo los valerosos le arrebatan. Por ventura, no indican lucha aquellas palabras, mi amado es para mí y yo para él. Te dio él muestras de su amor, experimente también el tuyo. En muchas cosas te prueba el Señor tu Dios, se desvía muchas veces, aparta de ti su rostro, pero no llevado de ira. Lo hace para probarte, no para reprobarte. Te sufrió el amado, sufre tú al amado, sostén al Señor y obra varonilmente. No le vencieron a él tus pecados, a ti tampoco te superen sus castigos, y alcanzarás la bendición. ¿Mas cuándo? Al nacimiento de la aurora, cuando ya esclarezca el día, cuando haya establecido las alabanzas de Jerusalén en la tierra. He aquí, dice Moisés, que un varón, o sea, un ángel, luchaba con Jacob hasta la mañana. Haz que sea oída por mí en la mañana tu misericordia, porque en ti, Señor, he esperado. No callaré, perseveraré en la oración hasta la mañana, y ojalá que no me quede en ayunas. Tú, Señor, te dignas alimentarme, y no solo esto, sino entre las azucenas. Mi amado es para mí, y yo para él, el cual se apacienta entre las azucenas. Un poco antes se observa en el mismo cántico que la aparición de las flores va acompañada del arrullo de la tórtola. Pero atiende que parece indicar el sitio, no el sustento, y no explica de qué cosas se alimenta, sino entre qué cosas. ¿Acaso, pues, no se alimenta con el manjar, sino con la compañía de las azucenas, ni come azucenas, sino que anda entre ellas? Sin duda más bien por el olor que por el sabor agradan las azucenas y son más a propósito para la vista que para la comida. Así, pues, se apacienta entre las azucenas, hasta que decline el día, y a la belleza de las flores se siga la abundancia de los frutos. Porque ahora es tiempo de flores, no de frutos, pues tenemos aquí sola la esperanza y no lo que esperamos, y caminando por la fe, no por la vista clara, nos congratulamos más con la expectación que con la experiencia. Considerad la suma delicadeza de esta flor y acordaos de aquellas palabras del apóstol, llevamos este tesoro en vasos de barro, cuántos peligros amenazan a las flores. Cuán fácilmente con los aguijones de las espinas es traspasada la azucena. Con razón, pues, canta el amado, como azucena entre espinas, así es mi amiga entre las vírgenes. ¿Acaso no era azucena entre espinas el que decía,
con los que aborrecían la paz era yo pacífico. Sin embargo, aunque el justo florece como la azucena, no se alimenta el esposo de azucenas ni se complace en la singularidad. Escuchad cómo habla el que mora en medio de las azucenas, donde 2 o 3 se hayan congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ama siempre Jesús lo que está en medio, los lugares apartados y solitarios siempre los ha reprobado el Hijo del Hombre, que es el mediador entre Dios y los hombres. Mi amado es para mí y yo para él, el cual se apacienta entre azucenas. Procuremos, pues, hermanos míos, cultivar azucenas, démonos prisa en arrancar de raíz las espinas y los abrojos, y plantemos en su lugar azucenas, por si alguna vez acaso se digna el amado descender a apacentarse entre ellas. En María sí que se apacentaba, puesto que en ella hallaba grandísima abundancia de azucenas. ¿No son acaso azucenas el decoro de la virginidad, las insignias de la humildad, la supereminencia de la caridad? También nosotros podemos tener azucenas, aunque menos hermosas y olorosas, con todo, ni aun entre ellas desdeñará apacentarse el esposo, con tal de que a esas acciones de gracias, de que hemos hablado antes, les dé lustre la alegría de la devoción, a la oración le dé candor la pureza de intención y la misericordia de blancura a la confesión, como está escrito, aunque sean vuestros pecados como la escarlata, se volverán blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Pero sea lo que fuere aquello que dispones ofrecer, acuérdate de encomendarlo a María, para que vuelva la gracia por el mismo cauce por donde corrió, al dador de la gracia. No le faltaba a Dios, ciertamente, poder para infundirnos la gracia, sin valerse de este acueducto si él hubiera querido, pero quiso proveerte de ella por este conducto. ¿Acaso tus manos están aún llenas de sangre o manchadas con dádivas sobornadoras, porque todavía no las tienes lavadas de toda mancha? Por eso lo poco que deseas ofrecer, procura depositarlo en aquellas manos de María, graciosísimas y dignísimas de todo aprecio, a fin de que sea ofrecido al Señor, sin sufrir de él repulsa. Sin duda candidísimas azucenas son, ni se quejará aquel amante de las azucenas por no haber encontrado entre azucenas todo lo que él hallare en las manos de María. Amén.